Nuevamente pasa voz a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Tenemos nuestro nuevo cuadernito de escuela sabática que lleva por título Todas las cosas nuevas, donde yo creo a cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta como el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz hizo todas las cosas nuevas para con cada uno de nosotros. También tenemos nuestro texto base en esta mañana y le voy a invitar que tome su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 5. Y acuérdense que nuestro Dios ya nos está esperando ahí en la eternidad. A cada uno de nosotros nos está pidiendo ahora que vivamos en santidad porque Él desea que cada uno de nosotros le acompañemos en la eternidad. Y dice el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 5. Dice de la siguiente manera. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Así que vamos a estar explorando, vamos a estar viendo de qué manera nuestro Dios, cuando estemos en la eternidad, de qué manera nuestro Dios hará todas las cosas nuevas. Pero damos gracias a nuestro Dios que manda a su Hijo para rescatar al pecador, a cada uno de nosotros, y ahora hacernos embajadores de ese reino que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. Así que durante esta lección tenemos 3 puntos muy importantes a tratar en esta mañana, y la primera es cuál es la tensión entre Romanos 8, 22 y 23 y 2 de Corintios 5, 17. Así que vamos a estar comparando tanto el libro de Romanos como la segunda a los Corintios, y vamos a sacar algo maravilloso, algo de enseñanza para con cada uno de nosotros. El segundo punto que tenemos es de qué manera tanto Pablo y Juan escriben acerca de todas las cosas nuevas en forma diferente. Así que vamos a estar viendo de qué manera Pablo nos habla de todas las cosas nuevas, y también de qué manera Juan en el libro de Apocalipsis nos habla sobre las cosas nuevas. Y por último, siempre tenemos una pregunta muy personal para con cada uno de nosotros, y ahora vamos a estar viendo qué áreas de nuestra vida han sido hechas nuevas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes áreas en las que nuestro Señor Jesucristo ha llegado a nuestra vida y nos ha hecho nueva criatura. Y quiero que pensemos esto desde el principio de la creación. Quiero que sepa que nuestro Dios hizo aquel huerto del Edén para Adán y Eva, para que vivieran en armonía, en tranquilidad. Mas sin embargo el hombre se inclina al pecado, y cuando se va al pecado se aleja de la presencia de nuestro Dios. Dice el predicador que solamente ha hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, perfecto, mas ellos se buscaron sus propias cuentas. Así que cuando el hombre peca, se aleja de la presencia de nuestro Dios, de tal manera que nuestro Dios quiere tener ese encuentro con el hombre, y a través de los tiempos mandó profetas, mandó reyes y mandó a su Hijo unigénito, ahora para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Estando nosotros muertos, alejados de las promesas, llega nuestro Señor Jesucristo, nos acerca, nos da una nueva identidad, y por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo allí en el madero, cada uno de nosotros somos reconciliados con nuestro Señor Jesucristo, nos da una nueva identidad, y ahora en estas lecciones que tenemos nos hace que todas las cosas sean nuevas. Cada uno de nosotros, ese viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos de la carne, ahora nuestro Dios deposita de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros, de tal manera que ahora somos una nueva criatura ante la presencia de nuestro Dios. Ahora veamos, voy a invitarles a que vayamos a 2 Corintios capítulo 5, una enseñanza que nos da Pablo para con cada uno de nosotros. Y esta versión de esta parte de la Biblia ya la hemos estudiado algunas veces. Vamos a darle una repasada para que veamos de qué manera cada uno de nosotros somos una nueva criatura por medio del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y dice 2 Corintios 5 versículo 14, dice de la siguiente manera: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos somos muertos. Aquel sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, primeramente aquel príncipe de paz que fue anunciado por los profetas, viene con cada uno de nosotros, nos da la paz, nos acerca con nuestro Dios, nos da las promesas, de tal manera que a aquellas personas que viven en pecado, que hemos estado lejos de la presencia de nuestro Dios, ahora nos acerca, nos trae ante su presencia, perdona nuestros pecados, nos da una nueva identidad, y somos una nueva criatura ante la presencia de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que
todo esto que hace nuestro Señor Jesucristo cuando resucita al tercer día, dice la palabra de nuestro Dios que su Padre, que nuestro Dios lo exalta hasta lo más alto. ¿Por qué? Porque fue obediente hasta la muerte. Dice el verso 15 de allí mismo, segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió. Gloria sea a nuestro Dios que estando a nosotros entregados al pecado, desde el principio de la creación, aquel Adán que peca, de tal manera que el pecado sigue pasando a los hombres y cada uno de nosotros quedamos destituidos de la gloria de nuestro Dios, pero llega nuestro Señor Jesucristo y dice el texto, y dice, y por todos murió nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a nuestro Dios que entrega su vida para rescatarla de cada uno de nosotros. Nuestro Dios entregando a su Hijo para rescatarnos, para que seamos parte de esa eternidad. Y por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, dice, más para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora cada uno de nosotros, nuestro Señor Jesucristo entregó su vida, vino y murió en el madero. Ahora nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros. Ahora nuestra vida le pertenece a nuestro Dios. Y quiero que en esto estemos conscientes. Nos ha traído a su reino, nos sacó de las tinieblas, nos trae a su luz para que de esa manera cada uno de nosotros seamos embajadores de ese reino que nuestro Señor Jesucristo trajo para con cada uno de nosotros. Ahora tenemos que pensar que ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente dice el texto, y por todos murió, dice, para que los que viven, que viene siendo cada uno de nosotros, ya no vivamos para sí, mas para aquel que murió y resucitó de los muertos. Así que nosotros vivimos, y dice Pablo, en otras palabras, dice, si vivimos, para Él vivimos, y si hemos de morir, para Él hemos de morir. Así que en este tiempo presente que usted y yo, usted que me oye, estamos vivos, tenemos que vivir para aquel que se entregó y murió por cada uno de nosotros, aquel que sufrió en agonía, aquel que estuvo clamando a nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros, que fuéramos una sola cosa, de tal manera que ahora nos trae y deposita de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que ya no vivamos para sí, sino que ahora vivamos para aquel que murió por cada uno de nosotros. Así que nuestro trabajo, nuestras acciones ya no son para nosotros, sino ahora son para engrandecer el reino de nuestro Dios. Y si recordamos, una de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo dice, vayan y hagan discípulos, prediquen el evangelio, enseñen, bauticen, doctrinen, y todo esto es para que el reino de nuestro Dios siga creciendo. Quiero que sepan que hasta nuestros tiempos todavía hay personas en el mundo que necesitan que una buena palabra vaya hacia ellos para que también ellos puedan ser participantes de esa nueva creación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 17 de ahí de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, dice nueva criatura es. Usted que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, yo que he aceptado a Cristo como Salvador mío, quiero que sepan que nuestra vida ya no debe de ser como vivíamos antes. Si vivíamos en el pecado, si hacíamos cosas que no le agradaban a nuestro Dios, Él ha comprado nuestra vida, ahora somos una nueva criatura y debemos de vivir de acuerdo a esa nueva criatura. Y si recordamos lecciones atrás, nos decía que las vestimentas siempre estén limpias, que la novia del Cordero se mantenga en santidad, y cada uno de nosotros como uno debemos de vivir en esa santidad. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto y viene por su iglesia y desea que vivamos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted y yo somos una nueva criatura. Dejamos aquel viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos de la carne. Llegó la palabra de nuestro Dios, nació en nuestro corazón de tal manera que ahora somos una nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque llegó la palabra de nuestro Dios, porque vino el Salvador del mundo, estando nosotros en el pecado, viene, nos rescata, nos salva, nos acerca, da el camino para acercarnos a nuestro Dios, nos da una nueva identidad, de tal manera que ahora cada uno de nosotros podemos decir gracias a nuestro Dios, Él ha abierto ese camino para acercarnos hacia el Padre Celestial. Y aún más, nuestro Dios nos está esperando en la eternidad, porque quiere que cada uno de nosotros seamos participantes de esa eternidad. Así que yo le invito a usted que nos oye cada sábado, de que
vivamos en esa santidad, porque viene nuestro Señor Jesucristo, va a glorificar este cuerpo que vive en lo corruptible, pero nuestro Dios trae corona para con cada uno de nosotros. Sigue diciendo el verso 18. Dice, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo. Así que hemos estado hablando del ministerio de la reconciliación, donde llegó nuestro Señor Jesucristo, nos ha reconciliado, estando nosotros en pleito con nuestro Dios, siendo enemigos de nuestro Dios, llega nuestro Señor Jesucristo, trae al ministerio de la reconciliación, nos acerca a nuestro Dios. Y fíjense bien la importancia de lo que hemos estado hablando, que llega nuestro Señor Jesucristo, nos justifica, nos da de su gracia, de su perdón, para que cada uno de nosotros, siendo justificados gratuitamente, podamos tener esa oportunidad del ministerio de la reconciliación. Cuando nos reconcilia, ahora también nos hace embajadores para que cada uno de nosotros vayamos y presentemos al mundo este reino de paz, de tranquilidad, de misericordia a aquellas personas que viven en el pecado. Así que tenemos una responsabilidad grande como iglesia, individuales, de hablarle a aquellas personas que tanto necesitan del amor de nuestro Dios. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Acuérdense que Él trajo el ministerio de la reconciliación. Él fue el que nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Ahora cada uno de nosotros se nos ha entregado ese ministerio de la reconciliación a usted y a mí, donde tenemos el trabajo de ir y buscar esas personas que necesitan tanto del amor de nuestro Dios. Estas personas que viven en pecado, que viven haciendo tantas cosas alejados de nuestro Dios, pero sin embargo llega la palabra, nace en ellos y se acercan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 19, segunda de Corintios 5, 19, dice la palabra en nuestro Dios. Dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. Y mencionábamos, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo al borde de la muerte, clamó, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y nos hemos hecho la pregunta, bueno, ¿dónde estaba Dios en este momento de agonía de su Hijo? Y dice la palabra en nuestro Dios, Pablo nos da la contestación, dice que estaba en Cristo y que estaba reconciliando al mundo. Así que el mismo Dios bajó hacia nosotros para reconciliarnos a cada uno de nosotros. Gloria sea nuestro Dios, que aún en el borde de la muerte de su Hijo, allí estaba nuestro Dios en Él, reconciliándonos a cada uno de nosotros, estando nosotros destituidos de la gloria de nuestro Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero llegó el regalo, llegó la dádiva que da vida, y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros somos acreedores a la vida eterna. Nos trajo de las tinieblas y nos trajo a la luz, de tal manera que ahora cada uno de nosotros, que la iglesia, que el pueblo se ha convertido esa luz que se pone en lo alto, para que todo el mundo pueda contemplar el amor de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia, para que le reconozcan tanto a nuestro Dios como a nuestro Señor Jesucristo. Así que gloria sea a nuestro Dios. Dice el verso 20 de allí mismo, 2 de Corintios 5, 20. Ahora que nos ha reconciliado, que nos ha traído a sus pies, dice la palabra de nuestro Dios, así que somos embajadores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se nos olvide a cada uno de nosotros que ahora somos embajadores, que somos esa luz que representamos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios aquí en el mundo, y que a través de cada uno de nosotros, de las acciones, de nuestras obras, el mundo va a ver lo que la iglesia hace, lo que usted hace, lo que yo hago, y de esa manera van a glorificar a nuestro Dios. Recordemos que nuestro Dios dijo que somos la sal del mundo, que somos la luz del mundo, que nos ha traído de las tinieblas y nos ha traído a su luz. Usted y yo ahora vivimos en un reino de luz, mas sin embargo alrededor de nosotros hay tinieblas, pero vamos y buscamos en esas tinieblas aquellas personas que están perdidas. ¿Para qué? Para traerlas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Él ya nos está esperando en la eternidad, no únicamente a nosotros, sino a todas aquellas personas que le hemos de hablar de la palabra de nuestro Dios. Una responsabilidad muy grande para con cada uno de nosotros, de ir a evangelizar, doctrinar, hacer discípulos, para que el reino de nuestro Señor Jesucristo crezca. ¿Para qué? Para que todas las cosas sean hechas nuevas, y para aquellas personas que viven en pecado se acerquen a los pies de nuestro Señor Jesucristo, así como lo hemos hecho cada uno de nosotros. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, o rogamos
en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Así que nuestro Dios está haciendo un trabajo muy grande en el mundo. Primeramente lo hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo, reconciliando al pecador, reconciliando al hombre hacia nuestro Dios. Ahora cada uno de nosotros hacemos el trabajo de reconciliar a aquellas personas que viven alejadas de nuestro Dios para traerlas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 21. Al que no conoció pecado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y somos justificados gratuitamente por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a nuestro Dios, que Él y nuestro Dios hicieron un plan de salvación, un plan de rescate para justificarnos, para acercarnos a nuestro Dios. Pero recordemos, vino la justificación, ahora queda de cada uno de nosotros la santificación para cuando aparezca el Rey de Reyes, nos glorifique a cada uno de nosotros. Así que la justicia de nuestro Dios nos ha rescatado, nos ha salvado y nos ha traído a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice también ahí mismo, ahora si nos vamos al capítulo 6, de ahí mismo de 2 Corintios 6, 1, dice de la siguiente manera. Y así nosotros, como ayudadores, juntamente con Él. Si ve la responsabilidad de cada uno de nosotros, quiero que sepan que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, junto a sus 12, los enseñó, los instruyó y los mandó que fueran hasta los confines de la tierra. Ahora cada uno de nosotros nos ha dicho, así nosotros como ayudadores, juntamente con Él. Ahora somos trabajadores, somos sus embajadores, en el que vamos y llevamos la buena noticia a aquellas personas que necesitan de la salvación de nuestro Dios. Especialmente en este año 2020 en el que hay gente que vive en depresión, donde están batallando, donde hay problemas por diferentes situaciones. Ahora cada uno de nosotros somos ayudadores de Él. Y sigue diciendo, os exhortamos también que no recibiráis en vano la gracia de nuestro Dios. Quiero que sepan que si hemos recibido la gracia de nuestro Dios, el regalo de nuestro Dios, no lo pasemos en vano. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las veces nos acercamos a nuestro Dios, vivimos el cristianismo por un ratito y de repente nos olvidamos de nuestro Dios. Nuestro Dios nos está esperando en la eternidad. Dice el verso 2 de 2 de Corintios 6:2. Dice la palabra de nuestro Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Y quiero que pensemos por un momento, cuando el pueblo de Israel estuvo allá en Egipto, llegó un momento que clamaban, que querían adorar a Dios en el desierto, y nuestro Dios oyó el clamor de aquel pueblo de Israel en Egipto. Y entonces manda a aquel varón, a aquel Moisés, libera a aquel pueblo por medio de nuestro Dios, porque Dios oyó el clamor. En tiempo aceptable ahora con cada uno de nosotros, dice la palabra de nuestro Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Nosotros estando lejos, nuestro Dios nos ha oído, dice, y en el día de salud te he socorrido. Ahora llega la salvación para con cada uno de nosotros. Y si recordamos, cuando aquella mujer virgen, ¿verdad? Se le dio la noticia por medio de aquel ángel que iba a concebir, que quería decir Emmanuel, Dios con nosotros. Dios ha estado con nosotros, nos ha visitado el Hijo de nuestro Dios para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Dice, y en el día de salud te he socorrido, he aquí ahora, tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. Para cada uno de nosotros, para que los que nos oyen por primera vez, quiero que sepan que hoy es el día de salvación para cada uno de nosotros. Sí, vivimos en pecado, sí estamos haciendo lo incorrecto, pero quiero que sepan que nuestro Dios tiene sus brazos abiertos para con usted y para conmigo. ¿Para quién más? Para aquellas personas que necesitan tanto de la salvación de parte de nuestro Dios. Aún hay esperanza para la humanidad. Mientras estemos en vida, dice la palabra de nuestro Dios, que Dios no ha mandado a su Hijo porque es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así que si tú nos estás oyendo y a lo mejor no vives de la manera que nuestro Dios quiere que vivamos, quiero que sepas que aún hay esa esperanza para ti. Todavía vives y mientras haya vida, hay esperanza para toda la humanidad. Así que acerquémonos a nuestro Dios para que Él haga
todas las cosas nuevas en cada uno de nosotros. Él cambiará nuestra vida, Él hará que ese viejo hombre se retire de nosotros y hará una nueva criatura de cada uno de nosotros. Así que hoy es el día de socorro. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. Ese día de salud está para todo aquel que vive lejos de las promesas de nuestro Dios. Mas aún nuestro Dios tiene brazos abiertos para con cada uno de nosotros. Y a nosotros que ya le hemos recibido, que le hemos aceptado, que nos ha dado la salvación, nos toca de ir y llevar esta buena noticia. Veamos la primera pregunta. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿cuál es la tensión entre Romanos 8, 22 y 23 y 2 de Corintios 5, 17? Vamos a ver qué nos habla tanto Romanos y qué nos habla en los Corintios. Así que dice primeramente Romanos, y vamos a ubicarnos en el libro de Romanos capítulo 8. Y vamos a ver la tensión y qué manera hay algo diferente en los dos. Dice Romanos 8, vamos hacia allá, y vamos a ver el versículo 22. Y veamos que todo el capítulo de Romanos 8 se enfoca en lo viejo y reconoce cómo la corrupción de la creación persiste. Fíjense bien cómo la creación, a consecuencia de que el hombre ha pecado, como aún la creación, como la naturaleza, como aún gime a consecuencia del pecado que el hombre ha hecho. Y dice el libro de Romanos, y vamos a ver el versículo 22, Romanos 8, versículo 22, y cómo todas las cosas se hacen nuevas. Y dice Romanos 8, 22, porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y aún están, dice, y aún están de parto hasta ahora. Quiero que sepan que cuando una mujer va a dar a luz, tiene su parto, se gime, se duele, hay dolor. Quiero que sepan que la naturaleza, a consecuencia del pecado del hombre, vemos que la misma naturaleza está gimiendo de dolor y está esperando de que venga el Mesías para que todo esto cambie. Así que la misma naturaleza está gimiendo a consecuencia del pecado del hombre, y lo podemos ver en todos lados, donde hay incendios, donde hay en los polos que se están redirtiendo, tantas cosas que está pasando en la naturaleza a consecuencia del hombre, a consecuencia que el hombre no ha obedecido las leyes que Dios ha puesto de que cuidemos nuestro planeta. Dice el 23, no únicamente la naturaleza gime, dice el 23 ahí adelante, dice Romanos 8:23, y no solo ellas, hablando de la naturaleza, mas también nosotros mismos. Quiero que sepan que como hijos de Dios, como cristianos que somos, también estamos sufriendo a consecuencia de todo lo que estamos viendo, la violencia, las enfermedades, todo lo que está surgiendo en nuestro mundo. Quiero que sepan que también a nosotros nos está afectando a consecuencia del pecado, de la maldad que hay en nuestro mundo. Dice, y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Así que nuestro Dios ha depositado de su Santo Espíritu en nosotros, y nosotros, al ver el pecado, quiero que sepan que si nos ponemos a pensar tanto allá en Abraham como en Noé, también sufrieron a consecuencia del pecado que hubo en la humanidad. Ahora cada uno de nosotros, quiero que sepan que gemimos, nos duele a consecuencia de todo el pecado que vemos hoy en día. Yo creo que si usted prende su televisión, se va a dar cuenta que mala noticia tras mala noticia, y gemimos a consecuencia del pecado que hay en nuestro planeta. Y sigue diciendo, y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Así que aún hasta nuestro cuerpo se duele, esperando cada uno de nosotros que este cuerpo que tenemos, dice la palabra de nuestro Dios, que será un cuerpo glorificado, donde seremos transformados. ¿Por qué? Porque se envejece, porque día tras día hay dolor, hay enfermedades, hay cosas que le pasan a nuestro cuerpo. Ahora la palabra de nuestro Dios nos dice que a consecuencia de todo ello, gemimos, nos duele, vemos la violencia, vemos nuestro cuerpo, las enfermedades, y estamos esperando al Redentor que venga para que dé premio a cada uno de nosotros. Así que primeramente en Romanos estamos viendo cómo habla de la creación. Ahora vamos a ver
segunda de los Corintios, como Pablo también menciona otro aspecto. Dice, pero en segunda de Corintios, Pablo se centra en Cristo anunciando con entusiasmo la nueva creación, que es realmente mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que está disponible para todos aquellos. Ahora veamos, primeramente, segunda a los Corintios, versículo 5. Segunda a los Corintios 5:17. Ahora veamos la nueva creación, ¿sí? Primeramente, en Romanos vimos lo viejo. Ahora vamos a ver lo nuevo, la nueva creación. Y dice 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora vimos en la creación cómo gime, llega nuestro Señor Jesucristo, cómo llega el autor de la vida. Ahora nos hace una nueva criatura. Primeramente por medio del sacrificio en la cruz nos hace una nueva criatura, pero también cada uno de nosotros tenemos que acercarnos a Él para poder ser esa nueva criatura. ¿Cómo? Diciéndole a nuestro Dios que hemos pecado, que hemos sido faltos ante su presencia, y dice que Él es grande en misericordia, en perdonar y nuevamente hacernos una nueva criatura. Así que si la creación gime, también a nosotros, pero el Señor nos hace una nueva criatura. Gloria a nuestro Dios, que ahora, ante todo el pecado que hay en el mundo, nosotros somos una nueva criatura. ¿Por qué? Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él hace nuevas todas las cosas. Sigue diciendo la segunda pregunta. ¿De qué manera tanto Pablo y Juan escriben acerca de todas las cosas nuevas en forma diferente? Y vamos a ver las formas diferentes tanto de Pablo y de Juan. Primeramente, vamos a ver la que mencionábamos ahorita. Primeramente, cómo hablan de una nueva criatura diferente. Ahorita mencionábamos en segunda a los Corintios 5:17 de que Pablo menciona de que somos una nueva criatura, una nueva creación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que la nueva criatura que somos cada uno de nosotros es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él viene, nos hace una nueva criatura para con cada uno de nosotros. Ahora, ¿para qué nos hace una nueva criatura? No para que vivamos ya nosotros como nosotros queramos vivir, sino que vivamos para aquel que nos rescató, que nos salvó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Así que gracias a nuestro Dios, siendo nosotros una criatura vieja, ahora nos hace una nueva criatura. Aquel hombre viciado conforme a los deseos de la carne, ahora este nuevo hombre vive de acuerdo al fruto del Espíritu. Gloria sea a nuestro Dios, que eso es la nueva criatura por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero que veamos, primeramente, hay tres cosas que quiero que vean. Primeramente, cómo la creación está sufriendo a consecuencia del pecado, a consecuencia de que el hombre no quiere acercarse a nuestro Dios. Llega nuestro Señor Jesucristo, a nosotros nos hace una nueva criatura. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver algo más importante ahorita en el libro de Apocalipsis, que quiero que vaya para allá. Apocalipsis capítulo 21:5. Ahora veamos la nueva creación, no necesariamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene nuestro Dios en el futuro, que también va a hacer una nueva creación. Vimos la nueva creación, el nuevo nacimiento del cristiano por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos vamos al futuro, a la eternidad, y dice el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Dice de la siguiente manera, 21:5, es nuestro texto base. Y el que estaba, dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Ahora nos estamos yendo a la eternidad, donde primeramente quiero que veamos, por medio de nuestro Señor Jesucristo somos una nueva criatura, mas sin embargo todavía vivimos en este cuerpo de carne, pero ahora cuando nuestro Dios aparezca y venga, dice que cada uno de nosotros dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Ahora vemos algo diferente en el que se está refiriendo. ¿Qué hay de nuevo? Y vamos al verso 1 de ahí mismo de Apocalipsis 21:1. Dice, y vi un cielo nuevo, una vez más, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, dice, se fueron y el mar
ya no es. Ahora aquí vemos nuestro Dios que aparece, que viene y que viene a hacer todo nuevo. Este cuerpo en el que vivimos ya no será más. Ahora, primeramente, gloria a nuestro Dios, dice, vi el cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y dice el verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén, y una vez más usa la palabra nueva. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Gloria sea a nuestro Dios. No sé si está aquí contemplando lo que ahora nos dice Juan. Una ciudad nueva, Jerusalén nueva, y lo dice dispuesta y ataviada para su marido. Esa es la iglesia que cada uno de nosotros, gloria sea nuestro Dios, estamos en vestiduras blancas para que nuestro Dios, cuando Él aparezca, primeramente seamos participantes de las bodas del Cordero. Dice el verso 3. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y yo creo que recordamos aquel tabernáculo que se hizo allá en el desierto. Ahora dice, he aquí el tabernáculo de Dios, o mejor dicho, la presencia de nuestro Dios. Dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos. Nuestro Dios morando ahora con cada uno de nosotros. Lo que siempre ha querido nuestro Dios. Si recordamos desde el principio de la creación, quiso morar con el hombre en el tabernáculo allá cuando lo construye Moisés. Dios quiso morar con el hombre. Ahora vemos que manda a nuestro Señor Jesucristo y vemos su gloria como gloria del unigénito. El hombre se aleja de nuestro Dios por el pecado, pero viene a nuestro Dios y dice ahora, dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. Ahora todo se une, todo se junta, donde nuestro Dios ha de morar con cada uno de nosotros, dice, y cada uno de nosotros seremos su pueblo. Gloria sea nuestro Dios. Esa es la esperanza que tenemos para con nuestro Dios. Y sigue siendo el verso 4. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Quiero que sepan que en este mundo, y dijo Job, el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Dice que sus años son pocos, dice que su vida es como la flor del campo, de tal manera que sufremos, desde que nacemos lloramos y nos la pasamos llorando, pero dice la palabra de nuestro Dios, dice, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. Así que qué bonita esperanza para con cada uno de nosotros. Cuando el Señor aparezca, cuando nuestro Dios sea ya por la eternidad, cada uno de nosotros no habrá lágrimas y la muerte, dice, la muerte no será más y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasadas. Esto es lo que nuestro Dios hace por todas las cosas nuevas. Y si vemos el 5 que mencionábamos ahorita, que es lo primero que dijimos, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Ahora también tenemos una pregunta muy personal y yo creo que a lo mejor para unos es más fuerte que para otros. Algunos ya nacieron en el Evangelio, son muy diferentes a otras personas que tuvieron una vida muy difícil, y dice, ¿qué área de su vida ha sido hechas nuevas en nuestro Señor Jesucristo? A lo mejor sus acciones, sus palabras, le gustaba tomar, le gustaba robar, le gustaba fumar, o a lo mejor andaba en la drogadicción, mas sin embargo llegó la palabra de nuestro Dios y llegó a una área de su vida que a lo mejor usted no quería dejar, pero llegó la palabra de nuestro Dios, llegó esa palabra de nuestro Dios, dice que entra hasta lo más adentro de nuestras vidas y empieza a transformar a cada uno de nosotros. Ese viejo hombre que éramos, inmediatamente por medio de la palabra de nuestro Dios empieza a cambiar, empieza a ser una nueva persona. Y muchas de las veces no dejamos que nuestro Dios entre a toda la área de nuestra vida. A veces tenemos un espacio ahí que le decimos, Dios, mira, puedes gobernar esta parte de mi vida, pero aquí no llegues. Y quiero que sepan que nuestro Dios quiere gobernar, quiere hacernos una nueva creación en la totalidad. Él quiere cambiar nuestras vidas. Quiero que sepan que ahorita en el mundo hay personas que necesitan y que quieren y que desean también de volver a empezar y tener una
una nueva vida. Y quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo es experto en eso. Dice, desde el principio de la creación, dice que estaba desordenada y vacía. Y quiero que sepan que empezó a organizar aquel huerto del Edén, aquel planeta. Ahora quiero que sepan que las vidas de las personas están desordenadas, están vacías. Y nuestro Dios, como es experto, Él puede transformar la vida de aquellas personas que creen que no tienen esperanza. Así que a la pregunta, ¿qué áreas de su vida han sido hechas nuevas en Cristo Jesús? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra experiencia, cómo el Señor ha cambiado nuestras vidas y qué área de nuestras vidas aún necesita cambiar. A lo mejor todavía en nuestra vida hay el rencor, hay el coraje, hay la envidia, y quiero que sepan que esa área de nuestra vida el Señor la quiere hacer nueva, quiere que todo sea que todo sea nuevo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que traer esa área de nuestra vida que no es buena ante los pies de nuestro Señor Jesucristo para que Él la cambie y la haga nueva. Hay un espacio donde cada uno de nosotros tenemos que rendirnos a nuestro Dios. Dice, cada área de su vida está sujeta al poder transformador y señorío de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que cada uno de nosotros tenemos que decir, vivo yo, ya no, mas vive Cristo dentro de cada uno de nosotros. Cuando esto sucede, cuando damos a que Él sea el que viva dentro de nosotros, ya no vivimos nosotros, sino el que vive es a nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros. Entonces vamos a ver que esa área de nuestra vida que no queremos soltar, que no queremos dejar, entonces el Señor toma el control de cada uno de nosotros. Dijo David cuando sabía que había pecado y que sabía que había una área en la vida de él que no podía cambiar. Él en el Salmo 51 dice, lávame más y más. Así que él desea que el Señor le lave y en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, yo le hago la invitación a usted, si hay una área en su vida que el Señor necesita cambiarla, diga como hizo David, Señor, lávame más y más de mi pecado. ¿Para qué? Para que usted pueda estar bien ante la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él ya nos está esperando en la eternidad, donde Él va a hacer todas las cosas nuevas y donde dice la palabra de nuestro Dios que allí Él será nuestro Dios, habitará con nosotros y nosotros le seremos su pueblo. Si tiene su cuadernito, hay tres frases donde hay un espacio donde tenemos que llenar y dice la primera pregunta. En Cristo las cosas viejas, y las cosas viejas es en la línea que está en blanco, dice, en Cristo las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que yo le hago la invitación al que nos está oyendo, que por medio de nuestro Señor Jesucristo todas las cosas viejas se van y nuestro Señor Jesucristo hace que todo sea hecho nuevo. Dice la número 2, toda la creación gime, está de dolor, está de parto, esperando que venga el Redentor. Toda la creación gime. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque queremos que el Redentor venga y cambie esto terrenal a que sea celestial. Primeramente, nuestro Dios nos halle haciendo la voluntad de nuestro Dios. Ya que la palabra de nuestro Dios dice, bienaventurado al que cuando yo viniere lo hallare haciendo esto. Así que la palabra ahí es gemimos. Y la última, vivimos en esta tensión, todas las cosas nuevas, es algo presente y algo por venir. Así que ahorita, en presente, somos una nueva criatura, pero sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo le entregue a su Padre, dice la palabra de nuestro Dios, que Él quitará la muerte, limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Dice que veremos cielos nuevos y tierra nueva. Primeramente, ¿cómo? Viviendo cada uno de nosotros en santidad. En esta mañana yo te hago la invitación que si aún no le has entregado alguna parte de tu vida al Señor, yo creo que es el momento muy adecuado para que le digas, Señor, aquí estoy, hazme una nueva criatura para que toda mi vida sea algo nuevo, que te agrade y que sea de bendición tanto para nuestra vida personal como para hacer luz a aquellos que necesitan de venir el Evangelio. Que el Señor te bendiga en esta rica mañana.